Tienen que aceptar porque si no... Sí, te rebote. Buenas noches, mi nombre es Fátima Portorreal. Yo soy miembro de la Fundación Guavancé Viento y Agua, una fundación que tiene ya casi 14 años, va a cumplir, trabajando directamente con todos los aspectos que tienen que ver con el mundo indoafrodescendiente. Y cuando decimos indoafrodescendiente, estamos integrando todos los procesos que tienen que ver con los grupos originarios que estaban en la isla y lo que llegaron posteriores, africanos de diferentes etnias. En este proceso de trabajo que hemos tenido en estos 14 años, uno de los elementos fundamentales es recuperar todo lo que es nuestra memoria de los pueblos originarios, tanto africanos, tanto indígenas o originarios como le llamamos, y trabajarlo desde una mirada decolonial. La idea que hay que desactivar algunos de los, discúlpenme. Ok, gracias. La idea es entender que cada proceso que ocurrió desde la colonización implicó cambios en la sociedad aborigen. Hoy nosotros estamos como fundación tratando de llevar un mensaje importante en lo que respecta a la conmemoración de los pueblos originarios, que es una conmemoración que se celebra cada año, los días 9, no necesariamente nosotros estamos los días 9 cae domingo, sino que nosotros tenemos un sinnúmero de actividades que siempre hacemos, pero por el COVID estamos haciendo presentación vía Zoom y así es que no podemos ver. El lunes que viene yo también tengo una conferencia sobre el cuerpo y sexualidad en los grupos originarios y formar parte también de un conjunto de actividades que entre agosto y octubre tienen que ver con lo que son nuestras memorias y la recuperación de nuestras identidades. La Fundación Guavancé Viento y Agua le da la bienvenida a Esteban Prieto y a Iris y a Irka y a todos los que están ahí, dándole las gracias por su presencia. Vamos a tener una serie de medidas. A mí no me gusta apagar los micrófonos, que todo el mundo apague, inclusive el mío, cuando terminemos de pasar a Iris y después a Esteban. Damos las gracias a todos y a todas por su presencia. Los pueblos originarios que todavía viven y que todavía viven en nuestro país, necesitamos recuperar memorias y trabajar nuestras propias memorias e identidades. Sabemos que hay una matriz colonial que intentó borrar esas memorias, no solo por borrar la lengua, pero cuando cada vez que entramos a los campos, a la ruralía y trabajamos la cultura dominicana, nos damos cuenta que hay una presencia viva de los pueblos originarios que está aquí y que lo tenemos en diferentes tradiciones, construcciones, vernáculas, o la tenemos en nuestras creencias, mitos, leyendas, y que muchas veces se confunden con presencias africanas, castellanas, y se entremezclan. Somos un pueblo muy rico culturalmente y pensamos en Esteban, que tiene una tesis magnífica sobre la vivienda y que él va a compartir con nosotros. Ahora, para no seguir hablando más, paso a Iris. Muchísimas gracias. Guavancé Viento y Agua le da las gracias por estar presente hoy aquí. Gracias, Fátima. Mi nombre es Iris de Mondeser. Fui alumna de Esteban Prieto. Él era muy joven en esa época. Para nosotros es un verdadero privilegio contar con su presencia en este conversatorio por su valía, por sus conocimientos. Es una persona que tiene una larga historia en todos los temas que tienen que ver con nuestras raíces y la conservación de nuestros bienes culturales. Permítanme presentarlo. Él es arquitecto, investigador y profesor universitario.
Tiene como formación una especialidad en conservación arquitectónica en el Centro Internacional de Conservación del ICROM en Roma, maestría en conservación de monumentos en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, UNFU, y un doctorado en arquitectura con honores en la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, México. Fue director fundador del Centro de Inventario de Bienes Culturales, director de la Oficina de Patrimonio Cultural, miembro de la Comisión de Arqueología Submarina y coordinador rector del Centro de Altos Estudios Humanísticos y del Idioma Español. Es director de la Oficina de la Obra de la Catedral de Santo Domingo e investigador de la UNFU. Miembro del Grupo de Investigación de Historia y Conservación del Patrimonio Construido. Es miembro fundador y de honor del Comité Dominicano del ICOMOS, siendo presidente del 1986 al 1996. Es miembro fundador del Comité Dominicano del Consejo Internacional de Museos, ICOM. Fue vicepresidente mundial de ICOMOS del 93 al 99. En el 2020 fue declarado miembro de honor de dicha organización. Ha restaurado múltiples inmuebles en la ciudad colonial de Santo Domingo y ha sido asesor de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, ICOMOS, Getty Foundation, entre otros. Tiene trabajos publicados sobre temas de arquitectura indígena en la española, arquitectura vernácula y popular, fortificaciones históricas, historia de la construcción, Catedral de Santo Domingo, entre otros. Sus más recientes publicaciones junto a la doctora Virginia Flores Sasso son Un pueblo unido por la fe, espacios de devoción, editado por el Banco Popular Dominicano, y El color en la arquitectura vernácula de República Dominicana. Es miembro de la Carrera Nacional de Investigadores en Ciencia, Tecnología e Innovación y miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Historia. Ya ustedes saben el personaje que tenemos nosotros en este momento para dirigir esta charla. Y bueno, me alegra muchísimo porque comparto con Esteban una pasión por la arquitectura vernácula y él va a hablar hoy de esas raíces. Adelante, Esteban. Muchas gracias, Iris, gracias Fátima, gracias por la invitación y la oportunidad que me dan para hablar al grupo de personajes que yo veo que están aquí, que tenemos como audiencia hoy. Sí, lamento mucho, perdón, que esta charla, no va a terminar como una que di hace unos años en la Facultad de la Escuela de Arquitectura de la Pucamaima, allá en Santiago. Porque en esa ocasión que también hablé de arquitectura indígena, al finalizar mi charla, hubo música, hubo baile, protagonizado y organizado todo eso por Irka, a quien veo aquí que nos acompaña hoy. Y hablando de memoria, que se hablaba hace un momento, que Iris decía de la memoria, lo importante, pues eso en mi memoria está. Eso para mí fue inolvidable. Gracias, sí, precioso. Sí, Esteban. Y también para mí fue hermoso poder terminar con música esa charla tan increíble que diste y tanto que aprendí ese día contigo. Muchísimas gracias, Esteban. Gracias a ti. Bien, entonces vamos a compartir la presentación con el permiso de ustedes. Ok. Pues el tema que vamos a tratar hoy, como ya se dijo, es el hábitat indígena. Es un tema del cual no hay mucha información. Hay que leer entre líneas a los cronistas para sacar información un poco de aquí, un poco de allá. Los arqueólogos dominicanos no es hasta hace poco tiempo que realmente se están preocupando por las huellas, por los horcones
de las viviendas indígenas. Nuestra arqueología de hace pocos años era básicamente encontrar piezas, encontrar cementerios y concheros y etcétera. Pero no había esa preocupación por buscar información sobre la arquitectura. Además, que igual, lamentablemente también aquí, hasta hace poco tiempo también, o sea, no se han hecho muchas investigaciones arqueológicas que trabajando un terreno amplio, ¿no? Son más bien calas que se hacen, trincheras, y entonces es muy difícil encontrar ese tipo de información. Bueno, sabemos no voy a perder, vamos a decir, tiempo en eso porque todos ustedes saben mucho más que yo sobre esto. Estamos hablando de hace 6.000, he oído también desde 7.000, 8.000 años, ya había una presencia aquí en la isla y posiblemente o aparentemente los primeros más bien venían de la zona de Yucatán, Belice, lo que es Honduras hoy. Luego, hace 4.000 años, pues es que supuestamente comienzan a subir por el arco de las Antillas. Pero bueno, quise comenzar con esto, porque se mantuvo un gran intercambio entre los indígenas de las Antillas mayores con los de las Antillas menores, con todo lo que es el norte ahora de Sudamérica, Venezuela, Colombia y con Centroamérica. Hay evidencias, algunas se ven aquí en este plano, preparado por Corinne Hoffman y Menno Hugland, que han estado trabajando aquí con el proyecto Nexus. Ellos son de la Universidad de Leiden. La primera información que tenemos sobre la vivienda indígena, pues está en el mismo testamento de Colón, en su diario, en el diario de Colón. Y viene aquí donde dice en un momento, cuando llegan están por Guaraní, San Salvador, etcétera, y en esos días él escribe, y más adelante dice, y vi de un pedazo de tierra que se hace como isla, aunque no lo es, en que había 6 casas. Fíjense con qué naturalidad dice 6 casas. O sea, no está viendo nada raro. Él está viendo 6 casas. Pero él sí vio cosas raras, ¿verdad? Él vio hombres y mujeres desnudos. ¡Wow! Él vio pájaros de muchos colores. Él vio hamacas. Porque me dijeron cómo habían estado en sus casas y que eran de dentro muy barridas y limpias, y sus camas como paramentos de cosas que son como redes de algodón. O sea que hubo muchas cosas que a él le llamaron la atención, pero no las viviendas. ¿Por qué no las viviendas? Porque en España habían viviendas, y las hay, todavía las encontramos, similares a las viviendas indígenas, de planta circular, de techo cónico, techo de paja, y en este caso aquí son paredes de piedra, pero también en España lo habían de palos parados, como eran las viviendas de nuestros indígenas, como estos esquemas, dibujos que hay aquí debajo, donde se puede apreciar que las paredes son también de palos parados. O sea que no se extraña. Planta circular con una sola puerta, inclusive miren esta de aquí atrás, la puerta bastante bajita, como eran las puertas en los canelles, en el que era el bohío, bohío, caney, todos son bohíos, pero al de planta circular pues se les llama también el caney, diferenciándolo del bohío como planta rectangular. Pero bueno, para mí todos son bohíos. Entonces la canoa sí fue una de las cosas que le llamó mucho la atención
no solo a Cristóbal Colón, a los cronistas, a González Fernández de Oviedo, Benzoni, también habla de las canoas, de lo grande que eran, veíamos, se montaban 40 y más personas. Pero una de las cosas que más le llamó la atención fue los remos. Decían que los remos eran mucho más eficientes que los remos españoles, que los remos europeos, que lograban una gran velocidad en las canoas, etcétera. Y bueno, ahí vemos del Museo de Chabón, donde vemos estas son pequeñas, ¿verdad? Nuestros cayucos, que todavía lo podemos encontrar en algunas playas y en algunos ríos, por el este todavía podemos encontrar, pero se ven en varios ríos, eso se ven cayucos. Ya el asunto ya no es muy difícil hacerlo porque a quien agarran tumbando un árbol para hacer un cayuco y el árbol que se necesita para hacer un cayuco, una tremenda ceiba enorme, pues yo creo que lo menos que hacen es que lo fusilan. También le llamaba la atención de cómo hacían esas canoas y la vivienda y todo lo que ellos hacían sin conocer, sin utilizar para nada el metal. O sea, todo era, mira, aquí se ve, tumbando el árbol con ayuda de fuego, y su único elemento cortante era una piedra, una laja, que era lo que le servía para, imagínense con eso, horadar un tronco donde caben 40 personas o más. O sea, realmente todavía no, yo diría, nos maravillamos nosotros de eso. Ok, no vamos a hacer cuento largo indígena, sino que vamos a centrarnos más en la vivienda y en los datos que he ido consiguiendo y, como digo, leyendo entre líneas. Cuando Colón llega a la isla, todavía está por la parte de Haití, por actual Cabo Haitiano, por esa zona. Se vienen, el Guacanagarí manda unos emisarios, dicen que inclusive unos hijos de Guacanagarí, los manda como embajadores y los invitan a Colón a ir a su villa. Pero Colón, bueno, todavía, ¿verdad? Sin saber muy bien cómo era el asunto y cómo lo iban a recibir por aquí, manda a Rodrigo de Escobedo, quien era el escribano real de la Armada, o sea, representante de los reyes. Viene con Cristóbal Colón a escribir todo lo que sucedía, todo lo que veía por aquí. Y manda también a Pedro de Salcedo, paje de Colón, y tal como él dice, y diestro dibujante con la pluma. Pues esto lo dice Colón. Y envié a Rodrigo de Escobedo, y a Pedro de Salcedo, diestro dibujante con la pluma. Con el asunto de Pedro de Salcedo abajo hay una nota, pero bueno, que en la lista de navegantes aparece lo que aparece es Pero de Salcedo, no Pedro, pero bueno, Pedro y Pedro, digamos, es el mismo nombre, un sinónimo. Entonces, luego de 3 días, regresan y presentan a Colón una relación, la cual conocemos gracias a Luis Joseph Peguero. Esta relación no está reportada por nadie, yo diría, aparte de mi tesis doctoral y algunos artículos que he escrito. Y en esa relación, pues Rodrigo de Escobedo narra cómo fue su viaje. Muy interesante inclusive, porque cuando iban hacia allá, dicen que iban tocando unas maracas con un ruido muy fuerte y tal cosa. Y van pasan primero por una pequeña villa donde ahí los alojan. Y en cada cosa, te digo, van apareciendo datos que uno puede ir sacando, pero bueno, no podemos detener porque si no el tiempo no me va a dar.
Este es el manuscrito de Luis José Peguero. No sé cuántos de ustedes conocen el libro. Ese manuscrito, Pedro Julio Santiago, cuando era historiador del Museo de las Casas Reales, lo imprimió, ¿no? Lo transcribió y lo imprimió. Hizo lo que se hizo fue una tirada muy corta. Ahora, ese documento, ese manuscrito, el original, está en la Biblioteca Nacional de España. ¿Cómo llegó allá? Ni ellos me lo saben decir. Porque estuve buscando a ver si con el manuscrito, dice que fue comprado, y dice el año 1800, finales del siglo XIX, fue comprado. Pero para mí lo importante era, junto con el manuscrito, si habían otros documentos de Luis José Peguero, ¿eh? Porque pudiera estar la relación original, ¿eh?, de Escobedo. Es una historia muy larga que hoy lamentablemente no podemos cubrirlo todo. Mi discurso de ingreso a la academia como miembro correspondiente fue solamente tratar el asunto de Rodrigo de Escobedo y su relación. Bien, este es del libro que hizo el Museo de las Casas Reales. Entonces, fíjate, en ningún sitio en realidad dice, esto lo escribió Escobedo. Como digo, eso lo trato bien en lo de la academia, que está publicado en una revista Clio. Pero miren cómo dice aquí, vamos a ver las últimas líneas. Aquí dice, recibió los Colón a sus oficiales, después que viene, cuando regresan de donde Guacanagarí. Recibió los Colón y sus oficiales con placer, mandólos sentar y comenzó su relación Escobedo de la forma siguiente. Partimos, señor, para la provincia. Más claro para mí no puede estar. Para mí, más claro no puede estar. Aquí solamente falta la comilla. Pero, ojo, en el manuscrito no hay una comilla, pero aquí después de siguiente hay dos rayitas, como un igual. O sea que para mí es abriendo comillas. Repito, esto nadie ha tratado este tema. Bueno, son 5 o 6 páginas donde está la información más amplia que se puede dar de la vivienda indígena, ante todo del Palacio del Rey, como le llamaban ellos mismos, ¿no? El Palacio de Guacanagarí. Y aquí lo vemos en el manuscrito, donde aparece lo que tengo detrás de mí aquí como fondo de pantalla. Este dibujo que me dice Bujío, casa de los reyes y caciques. O sea, casa de los principales. Pero fíjense, inclusive me da el norte, me da el sur. O sea, que el famoso pórtico, galería, da hacia el sur. Esto está dibujado sobre un pergamino cortado y pegado al libro. O sea que no puede ser el que dibujó Pedro de Salcedo. Sería interesantísimo por eso encontrar ese documento. Pero, y no creo que se hubiera atrevido, aunque ese documento, esa relación de Escobedo, seguro que la vio Luis José Peguero. Porque Luis José Peguero está ligado a la familia descendiente de González Fernández de Oviedo, de los Bastida, y de una serie de familias y de eso más. O sea que la biblioteca de González Fernández de Oviedo, que se queda aquí, en la fortaleza, que muera, esa biblioteca, yo diría, está aquí todavía. Sabrá Dios dónde y cómo y tal cosa. Pero eso no hay ninguna información de que salió de aquí. Veo que tengo que dar rápido porque yo me voy emocionando y voy entrando en más información y vamos hasta aquí 2 horas que no, claro que no. Bueno, pues ahí se ve la imagen del bohío. Y así mismo, aquí la vemos más grande, y así mismo, fíjense que se ven unas simples líneas
O sea, porque eso es bejuco, no es soga. Y verán por qué digo eso. Y este es el dibujo del caney, o sea, el de planta circular. Fíjense los horcones principales con su horqueta arriba. Eso 2000 años atrás ya Vitruvio dibujaba la casa primitiva a sí misma. O sea que esto es la casa primitiva que se va desarrollando en todas partes del mundo. Bueno, ahí están los bejucos. Bien, entonces ahí en la relación de Escobedo, él va, ahora vamos a ver algo, él da una información sobre algunos de los edificios. Como ven, está el palacio del rey, la cocina, el templo y la casa de guardia. Vamos a ver alguna información de eso. Dice en la relación de Escobedo acomodado, ¿verdad? Porque está en idioma en castellano del siglo XVIII. Dice, el palacio del rey Guacanagarí era de 32 varas castellanas de largo, 26 metros. No era esa casita del tamaño, o sea, con las proporciones de esas que vemos. Y 10 varas, 8.40 metros de ancho, dividido en 4 tramos de 6.72 metros. Máquina que siendo vasta, parecía bien por su aseo, y donde no se conoce el hierro, es preciso que trabaje más la especulación por la falta de barrena, clavo y martillo. Y sin esto hacían sus fábricas. En el primero, la primera parte del palacio, aquí hacia el sur, que sirve de pórtico, residen las guardias de los 25 nobles hijos de caciques. El segundo es la sala en que reside la persona del rey, solada, de curiosos ladrillos blancos. Tenía piso de cerámica. No lo he visto en ningún informe arqueológico hecho aquí. Tal vez no ha encontrado, como tampoco hasta ahora no ha aparecido en ninguna de las excavaciones un edificio de estas dimensiones. ¿Dónde está la solada? Ladrillos blancos y tapizada con esteras y lienzos de algodón. Cercado su ámbito de sillas bajas, los dujos, labradas de una sola pieza, muy curiosas con exquisitos lustres. El tercer ámbito de la casa es la cámara real, de igual adorno, colgada de hamacas grandes y buenas camas. No solamente hamacas. También utilizaban unos camastros, que he visto en información, algo de eso, en diferentes documentos, donde creo que el colchón, el paramento de arriba, para mí era de tablas de palma real. Pero como digo, todas estas son cosas que la imaginación me va llevando a eso por cosas que van diciendo, cosas que voy leyendo, como digo, entre líneas. En que dormían los reyes. Y el cuarto tramo, la cuarta parte más al norte allá, dividido en despensa y dormitorio de la familia. Ahí dormían las esposas del cacique, que era el único que podía tener muchas esposas, el cacique. Bueno, esos son los dibujos que todos conocemos. Entonces, sobre la cocina, ¿qué dice? La cocina real está en un lienzo de la plaza que casi ocupaba toda la cuadra con ella, en la que están continuamente 40 o más indias labrando panes y haciendo varios manjares de jutías, iguanas y muchas aves. Menciona muchos animales más de lo que se cocinaban ahí. En la banda sur de esta gran plaza está otra grande casa que será de 40 varas, de 33 metros, cuya mitad sirve de cuerpo de guardia, donde están 100 soldados de guardia con sus cabos y oficiales, y la otra mitad es la cárcel. Dice también entonces
Bueno, así debió tener ahí la cocina para hacer los pescados, las barbacoas, así como los burenes para hacer el casabe, etc. El templo, que además dice a los pasos que está, dice a tantos pasos del palacio se encuentra el templo. El templo es de madera, de 2 estados y medio de alto, 4.20 metros, la pared. De ahí sigue al techo en figura cuadrada, dando a cada cuadro 20 varas castellanas, 16 metros. Con 4 puertas grandes a los 4 vientos principales, subiendo su techo en cuadro piramidal, a rematar en un punto en donde está colocado un ídolo que dicen Dios de los truenos. Está asolado con ladrillos chicos, vuelve a aparecer el piso de barro, está asolado con ladrillos chicos negros y con algún dibujo. O sea que además eran decorados. Hay mucha información sobre el interior del templo y los semíes y los dioses y la trampa que hacían, como con un tubo hablaban desde afuera y parecía que el semí era que estaba hablando, cosas así sumamente interesantes. En una edición ya más posterior al siglo XIX de González Fernández de Oviedo, aparece esto, no se ve muy bien, pero fíjense cómo lo mucho que se parece, está en Nicaragua, lo mucho que se parece a el emplazamiento de la villa de Guacanagari. Escobedo. Al regresar Escobedo de la villa de Guacanagari y le entrega a Colón su relación, al otro día, eso fue un 21, 22, 23 de diciembre, Colón acepta la invitación y se va a comer con Guacanagari el día 24 de diciembre de 1492. Por lo tanto, por lo que yo digo, que esos dibujitos que todos conocemos y que le llamamos los esquemas de González Fernández de Oviedo, fueron dibujados el 22, 23, 24 de diciembre de 1492. ¿Por qué? A ver, sigamos. Colón va a la villa de Guacanagari, regresa y zarpan rápidamente el sábado 24, porque al otro día 25 era domingo, y de mal agüero en esa época, salir a navegar en domingo. Por eso es que se apresuran y salen a navegar de noche, porque ¿qué necesidad tenían de salir de noche? Además, evidentemente, si no borrachos, bebidos, cansados después de caminar a la villa de Guacanagari, etcétera, Colón se va a dormir el oficial y dejan a un grumete, la historia que todos sabemos, y encallan la Santa María. Bien, como Escobedo sabía bien la ruta, Colón manda a Escobedo rápidamente donde Guacanagari para que venga a ayudarlo. Vienen a Guacanagari, mírenlo aquí donde viene, con toda su gente, ayudan y lo ayudan a hacer el fuerte de la Navidad. Pero ¿qué sucede? Ese Rodrigo de Escobedo es el que se queda al mando junto con otro más, se quedan al mando del fuerte de la Navidad. O sea que y cuando sabemos que cuando Colón regresa, aquello que están todos muertos. Lo que quiere decir que Colón se llevó esa relación de Escobedo con él. Porque si se hubiera quedado en el fuerte, se hubiera quemado. Y no había forma, ¿verdad? Entonces, que Escobedo dibujó eso después. No, Pedro de Salcedo lo dibujó después. Pedro de Salcedo sí se fue con Cristóbal Colón. Pero esa relación de Escobedo se tuvo que haber ido con Cristóbal Colón. Además, a eso vinieron, tenía que informarle a los reyes de qué había pasado. Bueno, otro de los que da mucha información sobre vivienda, pues González Fernández de Oviedo, quien, como sabemos, escribió su libro ahí en la torre del homenaje donde murió
donde murió con la llave de la fortaleza en la mano, y con, como dije, con su biblioteca ahí. González Fernández de Oviedo dice, los bohíos indígenas eran a base de postes de madera que enterraban en el suelo a cierta distancia, coronados por durmientes de madera que soportaban los techos con sus cubiertas de hojas de palmeras, yagua o paja. Luego los espacios entre los postes y balcones eran rellenados con paneles, para eso se usaba palos más finos o caña amarga. En el caso de los bohíos de planta circular, a lo que llamaban canella, tenían además un grueso poste en el centro. Esto es algo que me extraña mucho, porque lo dice aquí, se menciona en Cuba, vamos a ver en tu momento, se me acaba el tiempo, cosas que han encontrado en Cuba, que hablan que se ve ese poste central. Pero en las excavaciones arqueológicas de aquí, yo no he visto ningún informe de arqueología en que aparezca ese poste central. Y vamos a ver algunos resultados de investigaciones. O sea que se ve que no era un modelo único, un diseño único de vivienda. Se ve que variaba por las zonas tal vez o algo. Este es el famoso dibujo, el que sale en la primera edición de González Fernández de Oviedo, 1535. O sea, este es el único dibujo que ve Oviedo en su libro. ¿Verán por qué digo esto? Porque sucede esto. 1535, 1547, 1800, no sé, no me acuerdo cuánto. Y este último de aquí es la de 1851. Y luego en las últimas ediciones también ya del siglo XX, de Diego de Tudela, etc. Si se fijan bien aquí, esta última esquema de los bohíos es bastante diferente del que sale en la primera edición de González Fernández de Oviedo. Aquí aparece con dos ventanas, cuando en ninguna de las ediciones anteriores, ni en el original de 1492, aparecen dos ventanas. Aquí hay una falsa perspectiva que fue interpretada como que el techo era a 4 aguas, y así lo dibujan aquí. El techo, hay más de una información en que los techos eran a 2 aguas. Ese triángulo que se está viendo aquí de lado es lo que se debe ver de frente, o sea, mirando la casa de frente de aquel lado. O sea que no era a 4 aguas. Pero entonces, ¿qué sucede? Que seguimos viendo publicaciones actuales, artículos científicos, lo que sea, en que ponen estos esquemas y dicen, las esquemas de González Fernández de Oviedo. Entonces, error. Eso no es un esquema de González Fernández de Oviedo, eso es el esquema que dibujó Krauss en el libro editado, aquí no está, dibujo de F. Krauss, que forma parte de la edición de 1851 de la Historia General de José Amado de los Ríos y de la del 59 a cargo de Juan Pérez de Tudela. Ellos son los responsables de esas dos ventanitas que no había. No he encontrado ningún documento que hable de ventanas tampoco, aunque no me extrañaría que en el Palacio de Rey, teniendo 20 y pico de metros de largo, tuviera una ventana en esa habitación del medio, porque si no iba a ser muy, muy oscura, porque entre palo y palo entra algo de luz. Pero todo lo contrario, dicen no hay ventanas y la única luz que entra es a través de los palos y por el fuego que permanentemente hay dentro. Las puertas eran sumamente bajitas. La altura de la puerta donde he encontrado, el único dato que he encontrado, aparte de que eran bajitas, lo encontré en el libro de los cronistas franceses, que hablan de que la puerta tenían como 1,45 m por ahí de altura. Y tenían una cortina, digamos, para que no le entraran los mosquitos. Bueno, señores, a mí se me está acabando el tiempo, yo tengo que... con las hamacas sucede lo mismo. Esta que también creo que fue dibujada por Pedro de Salcedo, cómo se fue modificando. A Pedro de Salcedo lo mandaron a dibujar
hacer mapas y a dibujar instrumentos. Pues estos dibujos que aparecen en González Fernández de Oviedo, para mí también son copias de los dibujados por Pedro de Salcedo. Bueno, voy a comenzar a brincar cosas como esto. Bueno, está la coa que aparece dibujado ahí. Esta interpretación, esto es de Manolito García Arévalo, de su libro Los Taínos, del Banco Popular del año antepasado. Bueno, los dujos, aquí investigándola con una especialista que vino cubana, estudiando los dujos con la doctora Virginia Flores y otros investigadores. Está la maraca, imagínense, esa maraca de madera tenía que hacer más ruido que el cara. Esa está en el Centro León, y aquí vemos a Corinne Hoffman, de la Universidad de Leiden con Carlos Andújar. Otra relación importante, Alonso de Ojeda: el palacio y casas de los nobles se diferencian de las casas de los plebeyos con algunos tabiques de barros que ponen en las junturas de los maderos con que están cercadas. Una de las cosas que yo sostengo y peleo y he discutido con muchos antropólogos, etcétera, que dicen que la vivienda de Bajareque, mal llamadas aquí tejamanil es un techo. Tejamanil es las tablitas de madera, los shingles de madera. Eso es lo que se llama tejamanil, no las paredes con el entrelazado y el embarrado. Eso es Bajareque. Y se empeñan en decir que las casas de Bajareque fueron traídas por los esclavos africanos. ¿Cómo puede ser traída por los esclavos africanos? Si aquí dice claramente, lo mencionan, que eran utilizados por los indígenas, y además siendo Bajareque una voz taína. Bajareque es una voz taína. Entonces, ¿cómo puede haber sido traído eso por los africanos? Pero bueno, el Bajareque lo encontramos, los constructores de Stone Age tenían casas de Bajareque. Los vikingos tenían casas de Bajareque. En todas partes del mundo hay casas de Bajareque, porque en todas partes del mundo, en cualquier época, los hombres tenían ojos y veían cómo los pajaritos cogían palitos y lo entrelazaban y uno le ponían barro y hicieron lo mismo. Así hicieron sus casas. Bueno, yo voy a ir brincando cosas. Esto es una antropóloga jamaiquina, evidentemente de origen hindú, que está de acuerdo con lo mismo que yo estoy diciendo. Bueno, de que las plantas rectangulares, porque también dicen que la planta rectangular la trajeron los españoles. Entonces, ¿cómo lo pudieron haber traído los españoles si Pedro de Salcedo la pinta, la dibuja en 1492? Pues esta antropóloga hizo su tesis doctoral también sobre vivienda indígena, pues está de acuerdo con eso. Hasta el momento del contacto con los españoles, reitera que la casa de plantas rectangulares no fue introducida por los españoles. O sea, son mitos que se van creando y la gente va repitiendo y repitiendo. Buchillones en Cuba. Esto es un sitio donde una laguna costera con un fango muy cargado de azufre y otros químicos, no sé, han protegido toda esta, una villa, todas las piezas de madera. Miren ahí, miren el largo de las piezas de madera, aquí cómo aparecieron. Y esto es una interpretación. O sea, esto es lo más completo que tenemos, aparte de, bueno, de las viviendas que todavía hay los indígenas de los Yanomami en Venezuela y en la Amazonía, que donde todavía hay arquitectura muy similar a la de nuestros indígenas. Aquí hay otra foto de Buchillón y una interpretación que hacen estos arqueólogos en base a las piezas encontradas ahí, donde encontraron inclusive restos de hoja de cana amarrada a los palos. O sea, eso es increíble. Bueno, hay algunas interpretaciones como esta de Bion. Esto es un libro llamado Cristóbal Colón. Él se basa en los dibujos de González Fernández de Oviedo. Esto también es de Manolito García Arévalo, en la ceremonia de la Cojoba. Esto también, con la pelota, donde se ven los bohíos. Estas son algunas interpretaciones en las Antillas Menores de refugios, o sea, vivienda.
igual que estas, en Guyana. Esto es muy interesante. Bueno, vamos a hablar de eso un poquitico más adelante. Esto es una tesis doctoral de una arqueóloga, Alice Sanson, que trabajó con el equipo de la Universidad de Leiden en Los Cabos, allá por Capcana. Y miren las huellas, la cantidad de huellas. Aquí lo bueno fue, aquí mismo está el mar, o sea que esto es sobre roca. Miren, o sea, que no es lo mismo que cuando encontramos las huellas en arena, en tierra, que es un puntito que cambia de color solamente, no, aquí está el hueco completo. Entonces, fíjense que aquí no hay poste central, sino que hay como otro círculo, otro anillo interior más grueso que la de afuera. La interpretación que yo le doy es esta. Para mí que eran unas viviendas similares a estas de los Mandan, Estados Unidos, o sea, Norteamérica, en donde había una estructura central, un anillo exterior. La estructura principal era esa interior donde apoyaban las varas y llegaban al piso. Ok, ¿qué dice esta tesis y lo que me dijo Corinne Hoffman? Que estos huecos tenían una ligera inclinación hacia adentro. Si tienen una inclinación hacia adentro, pues pudiera ser esto. Hay crónicas de los españoles que dicen que el ganado se comía las paredes de las casas de los indígenas, lo que quiere decir que teníamos aquí también este tipo de vivienda en que el techo de cana llegaba hasta el piso y pudiera ser pues de este tipo de vivienda. Ahí lo vemos. Miren aquí. Eso pudo haber sido el interior de la vivienda de Los Cabos, en que tiene esos 4 postes o más en el centro y las paredes que van inclinadas. Fíjense lo oscuro, lo oscuro que es. Bueno, en las Antillas Menores, esto lo saqué de un curso que hizo el Centro León recientemente, pero voy a pasar rápidamente, simplemente para que vean, un profesor francés, que en las Antillas Menores han estado estudiando las huellas de horcones. Como les digo, miren aquí una sección donde se ve claramente, cuando es en tierra nada más es simplemente la diferencia de color. No le mencioné algo, lo extraño de que, fíjense cómo estas viviendas coinciden prácticamente una con otra. Es que cuando se moría la tenían que quemar y la tenían que construir en un sitio aparte. O sea que tenían que fajarse y abrir los hoyos, aunque fuera al ladito, no podían utilizar los mismos agujeros. En las excavaciones de Leiden aparecieron como evidencia, como que se ve de ese ceremonial del inicio de construir una casa nueva. Bueno, aquí una serie de cosas, como cómo paraban ese gran poste central. Imagínense los indígenas parando un poste de luz, cómo lo hacían. Entonces, si el que está haciendo arqueología no sabe cómo se construía, no va a dar con que ahí había un poste, porque no está encontrando un huequito, sino está encontrando algo largo, rectangular, porque, bueno, era la forma de parar el poste. Por eso, bueno, hay que trabajar de forma, ¿verdad?, interdisciplinaria. Los arqueólogos, cuando están trabajando en un sitio así, deben de tener siempre un arquitecto que sepa de historia de la construcción. Esto es en el Flaco. Estos son los últimos trabajos que hizo en la Universidad de Leiden. Esto es por Mao, por el paso de los Hidalgos. Miren ahí cómo se ven. Bueno, aquí se le pusieron, ¿verdad?, una línea para reforzar la forma. Pero miren aquí cómo se ve claramente las huellas de los horcones. Y para mí esto entonces es la interpretación más real de parte de una villa indígena, porque esto está dibujado sobre los horcones que encontraron. Esto está lleno, además, cientos de montículos que ya Marcio Veloz Mayolo había hablado. Esto, bueno, al principio cuando hablábamos antes de comenzar, hablábamos de la cantidad de cosas, de evidencias de nuestra herencia indígena que todavía pues tenemos. Estos son fotografías también de Jorge Ulloa, de un video extraordinario que hizo en que se ven todo este tipo de cosas.
esto también de Leiden, hicieron esta maquetica, y tienen una exposición que estuvo en el Centro León, itinerante. Y esto es de acuerdo a mi interpretación, a los datos que yo saqué de la relación de Escobedo, esto está construido en el jardín botánico nuestro, frente a lo que llama el sendero educativo, frente al jardín japonés. Ahí está el palacio de, por asunto de espacio se pusieron esos dos yarey pegados al Palacio del Rey, aunque nunca pudo haber sido así. Y las puertas no se hicieron bajitas, porque también va a ser museo y tenía miedo de que alguien dejara la frente ahí, que se chocara. Esto es vista desde un dron y aquí vista de adentro. Esto es nuestra, o sea que esta es mi interpretación del Palacio del Rey. Esto es en Venezuela, no, este es aquí, el de aquí, porque vamos a ver, este es en Venezuela, muy parecido, muy bien. Esto es una cosa Yanomami en Venezuela, donde se ven las plantas rectangulares. Y esto es lo que yo llamo una pésima interpretación, porque querer dibujar esto con las dos ventanas y de ese tamaño, eso no tiene sentido alguno. O sea, eso no tiene sentido alguno. Eso es lo que crea es confusión. O sea, eso no era el palacio del cacique, ni siquiera una, porque puede ser que haya, que lo hubiera también más pequeño, donde viviera otra persona. Pero bueno, dibujarla con esas proporciones y con esas dos ventanitas, eso es un falso completo. Entonces también otras malas interpretaciones, esto de cubano, esto de Manuel García Arévalo, donde ya tomó algunos datos míos, pero no arregló, porque me dijo, lo tengo que arreglar, quitar la cuarta agua esa que tiene. Ahí Pierre Denis hizo arqueología detrás de la catedral, ahí en la calle Isabel la Católica, encontró una serie de horcones, y en base a eso, él mismo hizo esta interpretación. Esto es de Adolfo López, de Huella de Horcones en Playa Grande. Él también hace una interpretación. Aquí me están haciendo señas, corta. Ustedes han sido muy amables de que no me han cerrado el micrófono, pero ya termino en 2 minutos. Y bueno, ahí vemos claramente todavía, ¿verdad? Esa herencia indígena, esa vivienda de palos parados. Planta circular solamente la mantenemos en las enramadas, en los kioscos. Como arquitectura, desapareció, o sea, no se usa más. Los techos mismos que usaban los indígenas, la hoja de cana, las yaguas. Y bueno, aquí se ve lo fácil que es sacar las tablas de palma. No sé, aquí lo están haciendo con un hacha, pero con una piedra como la que vimos ahorita, con una laja, se sacan igualitos. Eso se saca en la tabla con una piedra. No necesita un hacha, ni no necesita serrucho, no necesita nada. Bueno, como digo, esa es nuestra herencia. Y aquí está con embarrado, lo de palos parados. Y vemos cómo lo vemos en toda el Gran Caribe. En México, en Panamá, más en Panamá, la misma tipo de vivienda nuestra. Señores, muchas gracias y excúsenme que abusé de ustedes con el tiempo. Y además ahora falta Ilka, o sea que yo no sé, o sea que van a tener que esperar de todas formas. Señores, gracias. Gracias. Esteban. La verdad es que nos has dado unos datos impresionantes. ¿Quién se hubiera imaginado tantas cosas a partir de lo que aquella información con la que nosotros fuimos educados sobre la sofisticación de la vivienda, o sea, vivienda con pisos cerámicos, no sé si tienen preguntas, vamos a ver del chat. Bueno, gracias por esa excelente conferencia, Esteban. Sí, podemos pasar a preguntas y respuestas. Puede levantar la mano. Alguien que quiera conversar. Quítale eso y ponle. Cualquiera que quiera levantar, quiera preguntar o hacer preguntas directas. Yo pido permiso para hacer una pregunta y es... Que no sea difícil, por favor. Perdón. Que no sea difícil. No. ¿A quiénes se recibían los dujos? Porque el día pasado yo hice una ilustración del cacique con todos sus nitaínos y su gente.
y todos tenían un dúo diferente. Yo me esmeré buscando modelos, me dijeron, no, pero que esa gente no se sentaban todos. ¿Qué tú dices? No, evidentemente sí había mucho, el del gran cacique, porque fíjate que ¿verdad? Tenemos que partir del asunto de que no eran cinco caciques, ¿eh? No teníamos 5 caciques, teníamos, vamos a decir, 5 grandes caciques, ¿eh? Pero cada cacique tenía muchísimos caciques, ¿eh? O sea que en la isla había muchos caciques, ¿eh? Donde había uno en cada región que hacía el papel de como de coordinador, ¿eh? Y todos ellos se sentaban en dúo. Por supuesto, bueno, lo más probable, los principales tendrían unos más importantes, estos que son bien altos atrás. Hay otros que son muy bajitos, pero también usaban esteras en el piso, o sea que también se sentaban en el piso. Pero nada. No está del todo descaminada mi ilustración, ¿verdad? No, claro que no. Me alegro saberlo. Estela Brioso. Por favor, Estela, y después sigue una persona que dice moto, no sé, y Janet. Estela. Gracias, buenas noches a todos. Quiero hacer una pregunta ya casi del final, que me llamó la atención lo de que cuando se moría, no sé si era el cacique o alguno que estaba en una de las casas, que había que hacer unos huecos muy fuertes, tenían que quemarla y construir en otro lado. ¿A qué se debía eso? Me llamó la atención como esa situación. Sí, mira, es algo que todavía sucede en Venezuela con los Yanomami. Una sobrina mía fue a trabajar de pasante, venezolana, fue a trabajar como pasante en la selva. Y bueno, en una ocasión me escribió y me dijo, tío, las bobillos, como a ti te gustan, las casitas, etcétera. Y dije, ay, tómale fotografía y mándamela, por favor. Me dice, no puedo. No puedo tomarle fotografía, porque cuando el dueño se muere, la casa la queman y la casa se va con él. No pueden quedar imágenes siquiera de la casa. O sea, estoy hablando de algo de hace 3 años. De algo de hace 3 años. Entonces, bueno, lo mismo aparentemente era lo que sucedía aquí. O sea, que quemaban la casa y en los huecos de los horcones, además, Corinne Hoffman ha encontrado ceniza, lo que quiere decir que quemaron la casa con su horcón ahí. Y entonces la ruedan 20 centímetros a fajarse a abrir con una coa de madera, con la punta quemada para que fuera más fuerte, amarrándole piedra en la punta a la coa para hacer esos huecos en el arrecife. El trabajo que daba, y así lo hacían. Se ve que era algo que ellos tomaban mucho en consideración. Acuérdate, yo soy arquitecto. Ajá. Y hay muchas respuestas que yo no tengo. Ok, la otra cosa, Esteban, perdón, es que las últimas casitas que usted presentó, de tabla o de yagua y eso, todavía por el sur encontramos ese tipo de construcción. Y por ejemplo, en mi pueblo, en mi casa, bueno, ahora la cocina es con zinc, pero por un tiempo era de yagua y los palitos así parados, o sea que y yo no soy del siglo antepasado, sino del pasado, o sea que no hace tanto que todavía ese está presente, ese tipo de casa taína en cierto sentido. Sí, para la cocina se sigue utilizando muchísimo los palos parados, ante todo en el sur, pero lo he visto inclusive en San Francisco de Macorís, en el campo de San Francisco de Macorís. Sí, porque y en Monteplata también. Da la posibilidad de cerrar, de que no te entren animales y cosas así, pero a la vez que ventile. Exacto, y que esté fresco. Y correcto, que sea fresco. Gracias. Gracias, Estela. Sigue el señor Moto, que se identifica. Margarita es mi nombre, es el aparato. Sí, no me preguntó mi nombre. Bueno, primero felicitar al señor Esteban, me encantó. Yo entré un poco tarde, pero bueno, hay una pregunta que tiene que ver con la organización social, que siempre me ha llamado la atención, si eso de denominar plebeyos a un grupo
eso no responde a la concepción que ya trajeron los europeos, porque evidentemente, o sea, el término plebeyo no tiene que ver con los pueblos indígenas, pero sin embargo pudiera ser que tuviera otro nombre, otro rango, pero ¿cómo si conoce desde su trabajo, porque yo me imagino que si usted es arquitecto a lo mejor no se ocupó mucho de esa parte, que es más bien sociológica, cómo se organizaba la estructura social, si tiene esa información? Esa a lo mejor es una pregunta difícil, y perdone. Sí, bueno, en las cosas que he escrito puede aparecer, o sea, en mi tesis doctoral, pues hablo de ese tipo de cosas y de los nitaínos y etcétera, etcétera. Pero eso es una pregunta para Fátima, eso es una pregunta para Brinelda, eso es una pregunta para realmente los sociólogos y especialistas en esos temas. Yo no uso el término ese de plebeyo. Si lo tenía escrito en algún sitio es porque lo copio lo copié de algo como cita. Sí. Pero realmente no he tratado ese tema, no lo domino. La mayoría. En la tesis lo tuve que poner, tuve que hablar un Claro. poco de eso, de la organización, etcétera, pero no domino eso. Yo no quiero intervenir, pero la realidad es que la categoría de plebeyo es una categoría castellana. Evidentemente que los cronistas usaron esos términos. En el caso de los grupos tribales, eran organizaciones, hay dos teorías. Una tribu donde no hay diferencias de clase y otro que hablan de que hay una transición a clases sociales, sobre todo para los arahuacos. Pero ya podríamos tener una conferencia hablando sobre la estructura de si eran clases incipientes o eran simples organizaciones tribales comunitaristas. Pero en la categoría plebeyo era una categoría que aparece. Bueno, pues sigue Janet y después de Janet sigue Juan Isidro y Nelson. Janet, Araceli. Sí, bueno, buenas noches. No es una pregunta, más bien es un aporte. Y pido disculpas porque no sé realmente de dónde saco el dato, si sería de Pedro Mártir, Yanglería, porque he estudiado el tema taíno, es una de mis pasiones. Y me voy a referir al tema de los dúos, de los asientos. Creo que ese cronista, Pedro Mártir, hablaba de una fábrica de dúos de caoba que tenía Anacaona. No, perdón, sí, Anacaona, la hermana de Boechío. O sea que los cronistas hablan de industrias ya en esa época. Y otro aportito rápido, con relación al tema de clases sociales y tal. También los cronistas hablan del IGNERI. O sea, hay otro habitante que no tiene la connotación del taíno o subtaíno, sino el IGNERI. Y es todo. Muchas gracias. Muy interesante la ponencia, muy interesante. Muchas gracias. Hablando de fábricas, hay otra fábrica interesante, otro dato interesante. Aquí hablamos de que los indígenas dormían en hamacas. Como les mencioné ahorita, también hablan de excelentes camas, que son camastros. O sea que también eran utilizados. Pero cuando los españoles comienzan supuestamente a preocuparse por los indígenas y a protegerlos, y etcétera, se monta una fábrica de hamacas en Sevilla. Y de Sevilla traían hamacas aquí para darle a los indígenas, para que pudieran acomodarse, dormir mejor. O sea que es un dato también interesante eso que encontré por ahí. Pero digo, hay que buscar entre líneas, porque además la arquitectura y cosas así es lo que menos interesa a sociólogos, arqueólogos, etcétera. Entonces, de repente un artículo sobre plantas, como la Fátima, tú dijiste que está trabajando ahora, etcétera. Entonces, de repente me dicen, porque y se subían, como un dato real que hay, y los niños subían en las barbacoas a espantar a los pájaros para que no se comieran tal cosa, el maíz. Digo, barbacoas, los niños se subían, que ponían de piso, etcétera, etcétera. O sea, uno va sacando información
de lo que otros escriben. Cierto. De eso se trata, ¿verdad? De que vuelvo insisto, hay que trabajar con todas las disciplinas. Si queremos realmente llegar a investigaciones profundas y nada, que salgamos de estar repitiendo lo que nos enseñaron en la escuela. Y eran 5 cacicalgos, y eran esto, y dormían en hamaca y tal. O sea, hay mucho más que decir, ¿verdad? Claro. Juan Isidro y luego Nelson. O Isidro Núñez, creo que sí. Perdón, Isidro Núñez. ¿Me escucha, Isidro? Sí, muy buenas noches. Bueno, una excelente exposición, maravilloso. He visto en muchos escritos de los cronistas y de otros hablar del algodón en la cultura arahuaca, taína. El algodón, los aborígenes lo plantaban o era silvestre, y desde qué cultura el arahuaco adopta el uso del algodón. Y me gustaría después una conferencia con Fátima Puerto Real hablando de la composición sociopolítica de esa cultura arahuaca. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por su comentario. Por mi parte, lo que puedo decir del algodón es que sí lo utilizaban desde cuando el proceso. Supongo que desde el momento que comienzan a ser nómadas y a ser más sedentarios, cuando comienzan a trabajar agricultura. Pero bueno, yo vivía por el aeropuerto General Andrews, o sea, entiéndase, al norte de Naco, por el estadio Quisqueya, en los años 50, cuando eso era monte. Y todos esos montes estaban llenos de algodón. Nosotros salíamos a coger algodón, a llevarlo a la casa para jugar y eso. O sea que aquí había, y todavía se ven en las carreteras, orillas de carretera, y eso se ve el algodón. Bueno, sabemos que lo usaban en hamacas, sabemos que hacían algo de ropa, que las mujeres se ponían sus enaguas, que era con eso, y hacían además alfombras, tapices, o sea que y sogas también hacían después, usaban el Henneken también. Ya tan exacto como decir en qué periodo comenzaron a hacerlo, y eso vuelvo y te mando por de Fátima. Bueno, el uso de algodón, no todos los cacicargos tenían uso de algodón, pero sí se sabe que los arahuacos que estaban en toda la zona sur tenían uso de algodón. Y hay intercambio con otros grupos culturales, porque no eran solo arahuacos, se habla de 5 a 6 grupos étnicos, según los cronistas, y según ahora mismo, estudiando la cerámica, estamos viendo diferenciaciones, y que probablemente pudiera ayudar a establecer diferenciaciones, pero se habla de 5 o 6 grupos que no todos tenían el control del algodón ni lo usaban. Pero bueno, sí, en algún momento podemos dar otra conferencia. Yo voy a hablar el próximo lunes sobre el cuerpo, sexualidad y eso, y entonces lo voy a anunciar y quizá hable un poco de la parte social. Pero como estamos hablando de arquitectura, pasamos a Nelson y luego a Isabel. A Nelson Romero. Abre tu micrófono para que pueda ser escuchado. Buenas noches. Una felicitación muy efusiva a los organizadores de tan importante evento, a la Fundación y a la brillante exposición del arquitecto Esteban Prieto. Mi inquietud es saber el uso de la tabla de palma en las viviendas de los indígenas. O sea, ¿en qué proporción se usaron? Si es que se usó, porque en una parte de la conferencia como que me perdí un poco. Vi la técnica de la preparación de la tabla de palma, pero no sé si se refería a alguna otra isla del Caribe o a la República Dominicana, porque tenemos conocimiento que en algunas zonas rurales
y a mí por lo menos me consta en el área del Cibao, entre Santiago y Puerto Plata, que existen muchas viviendas que están revestidas en sus paredes exteriores con tabla de palma. Sí, gracias por la pregunta. Yo no he encontrado ningún dato que hable de la utilización de la tabla de palma en la vivienda, o por lo menos en las paredes de las viviendas indígenas. Recuerda que no tenían clavo. Y como si no tenían clavo, una tabla, amarrar una tabla de otro es muy difícil. Tú puedes amarrar un palo de otro, pero una tabla es difícil. González Fernández de Oviedo, cuando trata los árboles y habla de la palma real, dice, da una madera que no sirve de mucho, salvo para hacer cajones y lo utilizan los indígenas, estoy usando palabras mías, bueno, recuerdo, y lo utilizan los indígenas para techar sus casas, no sé, no lo entiendo, a menos que la utilizaran como correas, pero no lo entiendo porque es mucho más fácil la caña amarga, que ponerse a sacar una tabla de palma para hacerlos como si fueran unos enlates, como usamos, ¿verdad? Usamos ahora para los techos. O sea que realmente no creo, no lo veo por ahí. Pero recordemos que las macanas, que era el elemento defensivo principal, el más utilizado, las hachas eran más cosas más que de defensa, era de ceremonial y de trabajo. Su arma era la macana, que era una tabla de palma que le agujereaban y le ponían no sé con qué material, una soguita, para enganchársela en la mano, porque la tabla de palma es muy pesada. La afilaban un poco y eso algunos le dicen la espada de los indígenas o el machete de los indígenas. Lo otro es que para mí esas barbacoas, que no era solamente donde se cocinaba, sino esa superficie, digamos, ese piso un poco más alto, donde dicen que subían a los niños para espantar a los pájaros para que no se comieran el maíz. Pienso que las tablas podían ser tabla de palma. El otro día encontré un documental filmado en la Amazonía y se ve una casa elevada y el piso, por lo que vi, esto fue hace muy reciente, y el piso parece ser de tabla de palma. Necesito consultar con algún experto en arquitectura indígena brasileña, porque entonces eso puede ser, hay un posible uso. Pero nuestro bohío de tabla de palma, eso es español. O sea, eso es un invento, no lo trajeron de ningún sitio porque en España no he visto un bohío de tabla de palma, ni en Canarias, ni en las Azores, ni en ningún lado de por ahí. En ningún lado de Europa, ni en África. No he visto vivienda con paredes de tablas de palma. Para mí, el español ve la facilidad con que se saca la tabla de palma. No necesita un aserradero, un serrucho, un hacha, nada. La tabla de palma, uno le pone un clavo industrial de ahora y le da un martillazo y raja muchísimo. Y la bandean así. Se bandea de una vez. Por eso en un momento ellos mismos, en una cita que yo leía y decían, sin conocer barrena, clavo, martillo, la tabla de palma, si no se barrena primero para pasar el clavo, se raja. Y como las cosas se olvidan, vemos todavía aquí campesinos construyendo casas de tabla de palma con la tabla de palma rajada, porque se le olvidó y nadie le ha recordado
que tienen que abrirle primero un agujerito y que no necesitan ningún taladro. Con el barbiquí de mano se hace, o los indígenas cogían, ¿verdad? Lo sabemos muy bien, un palito y le daban vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y hacían los hoyitos en las conchas y en esto para hacer sus collares. Pero bueno, los indígenas no hacían el hoyito en bueno, lo hacían sí para hacer la macana, para engancharle la macana en la muñeca, tenían que agujerearlo. O sea que para mí la vivienda de tabla de palma es un invento del español aquí, viendo la facilidad. Se va a un monte, tumba una casa, no necesita llevarse serrucho, hacha, qué sé yo qué. Se construye una casa de tabla de palma en cualquier sitio. Bueno, tiene que llevarse clavos. En este entonces además eran clavos forjados, que no había el clavo industrializado. No sé si eso responde. Gracias. Sí, sí, muchas gracias. Gracias, Esteban. Gracias. Me queda Isabel Amarante, fue la persona que habló ahorita. Mientras Isabel, si es la misma persona, te va a decir Nelson, lo que yo he encontrado en torno a la resistencia. Hay 3 tipos de palmas que ellos usaban para la resistencia. Hay una palma que tiene una especie de espina, que esa se prefería, y los españoles dicen que cuando golpeaban con eso era fortísimo, además provocaba rasgar la piel. Y los cronistas ya identificamos esa palma. Incluso, sí, hay 2. Una que es el corozo, que ya tiene esa forma, pero la cogen más tierna. Y otra que es otro tipo de palma que se ve en el sur, que también tiene esa misma característica, pero un poco más fuerte las espinas. Esas son 2 y esas eran perfectamente, ellos lo describen cómo lo usaban y los españoles y golpeaban con ella. Y es bastante cómoda porque la cogían específicamente en el momento donde la palma era mucho más frágil para ellos, para que le pesara menos. Pero decían también que los músculos de los eran bastante fuertes. O sea que esa era forma de resistir. Bueno, si Isabel habló y todavía tiene la manita levantada, bueno, no me queda, no tengo a más nadie que haga una pregunta. Hola, Fátima. Sí, tengo una pregunta. Ok. Buenas noches, ¿cómo están todos? Muy interesante la presentación. Yo llegué un poquito tarde y precisamente por eso tengo una pregunta del principio, que, bueno, lo que fue el principio para mí, que fue como las 7:20 por ahí, que me pude conectar. Me pareció, y no sé si fue que malentendí porque me perdí al principio, que usted estaba argumentando que hay una relación perdida, que está copiada en Oviedo, pero que no es de Oviedo. ¿Estoy en lo correcto o malentendí porque me perdí al principio? Sí, no exactamente así. Hay una relación que escribió Rodrigo de Escobedo, lo que mencionamos, pero donde aparece, donde yo la encontré, es en el libro de Luis Joseph Peguero, el vanilejo, atero, que escribió una historia transubtada de González Fernández de Oviedo y de Antonio de Herrera. Y es en ese manuscrito que encontré eso. Si le interesa el tema, en la revista Clio de la Academia Dominicana de Historia, con entrar a la revista Clio y poner Esteban Prieto, ahí le van a salir 2 o 3 artículos míos, pero le va a salir ese que habla específicamente de la relación de Escobedo. Ahí analizo inclusive hasta el léxico, la gramática en que escribió, porque ha habido tesis doctoral sobre cómo escribió, el lenguaje que utilizó Luis Joseph Peguero para escribir su libro, porque era un manuscrito escrito con toda la intención de prestarlo a los ateros y que fuera circulando y que la gente lo fuera leyendo. Pero hay cosas increíbles, hasta la relación, como mencioné, de Luis Joseph Peguero con González Fernández de Oviedo 3 siglos después. Para mí que Luis Joseph Peguero utilizó los archivos, la parte de la biblioteca de González Fernández de Oviedo. Es sumamente interesante. Me interesa el tema en la revista Clio, no recuerdo el número, pero hacer una búsqueda de Esteban Prieto, ahí lo va a encontrar. Perfecto, muchas gracias.
Gracias a usted. Bueno, pues yo cierro recordando, el diario de Colón nunca ha aparecido, sino leemos un diario que fue parece que tanto las casas como su hijo tuvieron como se le dice, el manuscrito copiador, ¿verdad? Y copiaron. Si encontráramos ese diario, ¿qué diría, verdad? Lo que tenemos son las versiones que se copiaron. Algunas cosas se perdieron, otras fueron copiadas. Recuérdense que los medios de comunicación eran básicamente por medio escrito. A veces un documento se copiaba 5, 6 o 7 veces y se enviaba a diferentes zonas. A veces conseguimos un manuscrito copiador, a veces conseguimos el original, o a veces conseguimos uno que lo leyó y habló sobre ese documento y sabremos sobre eso. Y sobre esos datos, junto con lo que es la interdisciplinaridad, podemos complementar las informaciones. Muchísimas gracias a la Fundación Guabancé Viento y Agua. Da las gracias a todos y todas. Sé que algunos se han retirado, pero llegaron como 25 personas a la conferencia. Estamos muy agradecidas y agradecidos. Tanto Iris y también Irka, que pertenece a Guabancé, una de las fundadoras de Guabancé, que está aquí presente. Le damos las gracias a Esteban Prieto por su magnífica conferencia. Y bueno, y buenas noches a todos los presentes y a todas las que están aquí. Gracias a todos, lo vamos a colgar en YouTube si hay alguna pregunta más para Esteban. Si no, pues nos despedimos y conmemorando la memoria de nuestros ancestros. Gracias, Esteban, por esa magnífica y excelente conferencia. Lamento que Ilka no nos va a cantar hoy porque yo no se lo pedí. No lo debe. No lo debe, Irka. Bueno, después lo canta un pedacito de algo ahí. Pero cántalo si tú quieres. Ay, sí, Irka, claro, sí. pues déjame buscar algo que sea una maraquita, espérate. Okay. Ay, qué bien. Para nosotros. Escuchando, yo sé que tú tienes mucha información. Así que Guabancé espera que en algún momento tú vuelvas a hacernos el favor de estar presente. Sí. Encantado. Sí, gracias, Esteban. Gracias, Esteban. Y si hay alguien otra persona tenga alguna inquietud, que sepa algo así de vivienda, pues un día podemos hacer un panel. O sea, me gustaría también oír comentarios de alguien que tenga alguna información que yo no tengo. Lamentablemente no puedo estar presente como justamente de la herencia de hoy. No se pudo. Bueno, pues dejemos a Irka y apaguemos los micrófonos para escucharla. Irka, por favor. Pues mira, les voy a cantar algo que todavía no sé lo que es, ya sabré cuando comience a tocar la maraca. Pero esta maraca, aquí está el sincretismo dominicano, de los congos de Villamella, de nuestra música funeraria, de nuestros hermanos y hermanas descendientes africanos. Así que ahí vamos a ver qué es lo que va a salir. Hey, 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 yo, hey, yo, hey, hey, yo, ay, hey, yo, hey,
gracias Fátima, gracias Iris por la conferencia, gracias Esteban, gracias Fátima, gracias Iris por la conferencia. Gracias a todos los que vinieron, gracias a celebrar nuestros ancestros taínos de nuestra isla. Gracias y gracias a todos los ancestros por toda la sabiduría que nos dejaron y estamos hablando hoy día toditos aquí juntitos. Oh, yeah, oh, yeah, ay, hey, hey, oh, hey, hey. Que su corazón y su mentecita sigan transmitiendo los conocimientos y los compartan con sus amigos y su familia como los recibieron. Oh, oh, hey, oh, hey, oh, hey, 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 hey. Oh, oh, hey, 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 oh, hey, 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 hey. Oh. Bravo. Bravo. Gracias, Ilka. Wow. Qué privilegio tan grande. La segunda vez, yo tenía una vez, como una cosa, 2 veces me ha tocado que Ilka complete y haga inolvidable mi conferencia, porque se va a recordar esta conferencia por este final de Ilka. Gracias, un abrazo muy fuerte y que podamos un día hacerlo juntos de nuevo. Sí, claro sí, eso es increíble que los ancestros nos han puesto juntos las 2 veces. Es increíble, gracias. Un fuerte abrazo a todos, muchas gracias. Transmitiste, ¿no? Gracias a todos. Esteban, Ilka. Gracias. Bye. Bueno, voy a cerrar. No queremos ir. Pero paz, mucha paz a todos. Gracias. Salud. Hasta luego, chao. Chao.